1 Timoteo 5. Cómo tratar a las personas en la iglesia. A. Un resumen sobre cómo tratar a las personas en la iglesia. 1. Cómo tratar a los hombres en la iglesia. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes, como a hermanos. A. No reprendas al anciano. Pablo le indicó a Timoteo que los hombres ancianos normalmente no deben ser reprendidos. Un pastor joven como Timoteo debe pastorearlos fielmente, pero con el debido respeto hacia los años de los adultos ancianos. Y cualquier persona consagrada mostrará respeto a los que son ancianos. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Levítico 19:32, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Proverbios 16:31. 2. Hay otra razón por la que es mejor exhortar que reprender a un anciano, tal vez simplemente no reciba la reprimenda. B. No reprendas. El verbo del griego antiguo utilizado para reprendas no es la palabra que normalmente se utiliza para reprender en el Nuevo Testamento. Este es el único lugar en el que se utiliza esta palabra, y literalmente significa golpeará. A Timoteo se le dijo que no fuera insolente con los hombres mayores, sino que los tratara con respeto de la misma forma que trataría a los más jóvenes con respeto, como si fueran sus hermanos. Y la orden no es que Timoteo nunca debe reprender a un hombre anciano, sino que no debía atacar a las personas con reprimendas excesivamente duras. 2. Aparte de esta palabra particularmente severa, en general, reprender es una tarea importante del pastor. Es una simple y clara presentación de que alguien está mal, ya sea en su conducta o en su pensamiento. Su objetivo principal no es precisamente alentar, sino más bien confrontar con claridad a alguien con su conducta o pensamiento erróneo. En otra carta para un pastor, Pablo dejó clara la importancia de reprender. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tito 2:15. 3. En 1 de Timoteo 5:20 en este mismo capítulo se le dice a Timoteo que hay tiempos en los que un anciano no solo debe ser reprendido, sino que debe ser reprendido públicamente. Por lo tanto, en este versículo en particular, a Timoteo no le fue dicho que nunca reprendiera, sino que nunca reprendiera con demasiada dureza. 4. El problema es que muchas personas reúnen todas sus habilidades defensivas al momento de ser reprendidos, sino en el momento, entonces más tarde, después de haber tenido tiempo de pensar y escuchar a su orgullo. Algunos se convierten en expertos para criticar a la persona que trajo la reprensión, y consideran a sus sentimientos heridos más importantes que la verdad de la reprimenda. V. A nadie le gusta ser reprendido, pero la persona sabia usa la reprensión como un valioso medio para crecer. Spurgeon dijo, un amigo sensible que lo critique incansablemente semana a semana será de más bendición para usted que 1000 admiradores. Si usted tiene suficiente juicio como para soportar su trato y gracia suficiente como para ser agradecido por ello. Discursos a mis alumnos. Cecino exhórtale como a padre. La exhortación es la manera de alentar a alguien a hacer lo que se tiene que hacer. Lleva la forma de un entrenador alentador, que ayuda al atleta a alcanzar lo mejor. D. A los más jóvenes, estos debían ser tratados como hermanos, esto es, como a compañeros y amigos en la obra del Evangelio, pero sin el mismo respeto que merece un hombre mayor. 2. Cómo tratar a las mujeres en la iglesia. A las ancianas, como a madres, a las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. A ancianas, estas deben ser tratadas como madres, con el respeto y la honra que merece su edad. Un pastor joven debe aceptar y apreciar cierta cantidad de cuidados maternales por parte de algunas de las ancianas de la iglesia, y es apropiado honrarlas como tal. B. Las jovencitas. Estas mujeres jóvenes deben ser tratadas como hermanas. Timoteo, como cualquier hombre de Dios, debía asegurarse de que su conducta hacia las jóvenes siempre fuera pura e irreprochable. Un hombre consagrado no es coqueto ni provocador, y no utiliza doble sentido, palabras ingeniosas que pueden ser tomadas de una forma coqueta o provocativa. D. Cómo tratar a las viudas y a los que tienen necesidad. 3. El principio general, ayudar a los necesitados que en verdad tienen necesidad. Honra a las viudas que en verdad lo son. A. Honra a las viudas,
En los días en los que fue escrito el Nuevo Testamento, no había ningún sistema de asistencia social del gobierno. En ese tiempo había una clase especialmente vulnerable, las viudas de edad avanzada, que no tenían forma de recibir apoyo de un marido o de hijos adultos, y sin manera de cuidar adecuadamente de sí mismas. Estas son las viudas que en verdad lo son. Y uno de los significados de la palabra honrar es apoyar, sostener. Y aquí es más evidente que debe tomarse en este sentido. Clarke. 2. Los principios que se revelan aquí son extremadamente relevantes hoy en día cuando muchos ven a la Iglesia como un lugar a donde el pobre y el necesitado pueden llegar por ayuda económica. 3. Cualquier pastor puede contarle muchas historias sobre extraños que han llamado a la Iglesia para pedir algún tipo de ayuda, y cualquier pastor puede decirle lo difícil que es lidiar con este tipo de situaciones con amor, pero sin dejar que se aprovechen. El escritor ha tenido muchas experiencias con ese tipo de hombres que llaman desde un hotel con una gran y triste historia, suplicando por dinero en nombre del amor cristiano. Al llegar, la habitación del hombre es un desastre, su televisión llena de suciedad, el directorio telefónico abierto en la sección de iglesias porque ha estado llamando a los pastores de la ciudad, para contarles su triste historia también. Cuando se le pide que describan su versículo favorito, el hombre se queda pasmado. En muchas otras ocasiones, cuando se ayuda a gente con necesidad, se les pide que le pidan a su pastor que llame con una palabra de agradecimiento y nunca pasa. B. Que en verdad lo son. Aquellas que en verdad eran viudas debían recibir honra, lo que en este contexto significa apoyo económico, aunque de una forma digna, honrosa. 2. 4-6. ¿Cómo saber quiénes en verdad son viudas? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espere en Dios, y sea diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Pero si alguna viuda tiene hijos, aquellos que legítimamente deban ser apoyados por la Iglesia deben ser personas que no tengan una familia que los pueda apoyar. Si tienen una familia que los asista, es responsabilidad de ellos hacerlo. Y este pasaje describe a una verdadera viuda como alguien que se ha quedado sola. Ella no tiene a nadie más que la apoye. Esto muestra que las viudas ciertamente son aquellas que no tienen hijos ni sobrinos, ni parientes que quieran o puedan ayudarlas, o ningún familiar cercano con vida. Clarke. 2. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres. Nos recuerda de la responsabilidad que los hijos adultos tienen para con sus padres y sus abuelos. 3. El cristiano que cae por debajo del estándar más pagano de afecto familiar es el más culpable, ya que él tiene lo que los infieles no, el supremo ejemplo de amor en Cristo Jesús. Y pudiéramos agregar que el mismo Jesús dio un ejemplo de provisión para los suyos cuando le proveyó de un hogar a su madre con el discípulo amado. Wait. B. Espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Los que deben ser legítimamente ayudados por la Iglesia deben servir en la Iglesia de alguna forma. En este caso, a las viudas se les daría la tarea de orar por la Iglesia. C. Pero la que se entrega a los placeres. Los que deben ser legítimamente ayudados por la Iglesia deben tener vidas consagradas. Es apropiado decir usted no está viviendo una vida consagrada, así que no recibirá asistencia económica de la Iglesia. Y no indica que sean placeres criminales graves, sino simplemente habla de alguien que se entrega a la buena comida y bebida, consintiendo a su cuerpo a costa de su mente. Clarke. 2. Viviendo está muerta. La vida que se vive con puros placeres y facilidades no es una vida en lo absoluto. Es una muerte en vida, ya sea que sea vivida por una viuda joven o por alguien más. 3. Muchos de los que vienen a la Iglesia en busca de asistencia tienen necesidad porque han vivido sus vidas para los placeres del alcohol, las drogas o lo que sea. Ahora que están en necesidad y quieren la ayuda de la Iglesia, es legítimo decir no. 3. 7-8. De donde debe venir la provisión. Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Manda también estas cosas. Un buen pastor enseñará estas cosas.
así todos sabrán lo que Dios espera de ellos. B. Porque si alguno no provee para los suyos. La forma regular de Dios para proveer a los necesitados no es a través de la Iglesia, sino a través de nuestro propio esfuerzo. C. Ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. En los términos más fuertes, Pablo hizo énfasis en la responsabilidad del hombre de proveer para su familia el hacer todo lo posible por apoyarlos. Y esto es lo mínimo que se requiere de un hombre cristiano. Si él no hace esto siquiera, su conducta es peor que la de un incrédulo. 2. Y pudiéramos agregar que el mismo Jesús dio un ejemplo de provisión para los suyos cuando le proveyó de un hogar, a su madre con el discípulo amado del expositor. 3. Esta es la razón por la cual cuando alguien se queda sin trabajo, podemos orar con mucha confianza, sabiendo que es la voluntad de Dios que ellos provean para las necesidades de sus familias a través de trabajo. 4. 9 a 10. Ayudar a otras viudas. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. A. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. La idea es que alguien menor de 60 años aún pueden mantenerse a sí mismas o volverse a casar. Ellas no tenían necesidad de ser agregadas a la lista de apoyo de la Iglesia. B. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha practicado toda buena obra. Las viudas que eran aceptadas para recibir el apoyo de la Iglesia no solamente debían ser en verdad viudas, sino que también debían tener un carácter consagrado. Eran llamadas a un trabajo, no solamente a recibir limosna. Y, cuando Pablo dice que ellas debían haber criado hijos, probablemente él tenía en mente tanto el criar a sus propios hijos como el recibir a los niños abandonados, los cuales eran muy comunes en el mundo antiguo. Las palabras mencionadas pudieran referirse a los hijos de otros, que eran educados en la fe cristiana por piadosas mujeres cristianas. Clarke. 5. 11 a 16. Ayuda para las viudas jóvenes. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la Iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. A. Pero viudas más jóvenes no admitas. Como regla general, ellas no debían ser agregadas a la lista de apoyo de la Iglesia, porque generalmente podían proveer para sí mismas y podían volverse a casar. Y Adam Clarke en la idea de revelan, la palabra supuestamente se deriva de quitar y de rienda, y es una metáfora tomada de un caballo consentido, de cuya boca se ha removido la rienda, de modo que no hay nada para controlarlo o confinarlo. La metáfora es bastante clara, y la aplicación es sencilla. B. Quieren casarse, incurriendo así en condenación. Pablo no está condenando a las viudas jóvenes por querer casarse, solo está haciendo la observación de que muchas mujeres están tan desesperadas por contraer matrimonio y compañía, que no se conducen de forma piadosa en lo que se refiere a las relaciones. Y muchas personas se involucran en una mala relación amorosa o arruinan una amistad, porque están desesperadamente necesitados de una relación. Es un hecho que sucede con frecuencia contra el cual nos advierte Pablo. 2. Uno no tiene que ser una viuda para cumplir con la descripción de aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Esos que pasan mucho tiempo hablando de la vida de otras personas necesitan conseguirse una vida propia. En ningún caso es pecado casarse, tener hijos y cuidar de una familia, pero es pecado en todos los casos el ser personas ociosas, que solo vagan perdiendo el tiempo, chismosas, entrometidas, filtrando y dando detalles sobre los problemas familiares. Clarke. 3. Pablo no está condenando el deseo de ninguna viuda joven de tener compañía romántica, pero insiste en que se busque y exprese con la pureza que conviene a todos los creyentes. C.
Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Pablo concluye con un principio al que ya había hecho alusión 3 veces en esta sección. 1 de Timoteo 5:4, 5 y 8. La responsabilidad de apoyo recae primero en el hogar. La Iglesia apoyará a los que estén realmente desamparados y que lleven vidas consagradas. C. Cómo tratar a los ancianos. 1, 17 a 18. Los ancianos deben ser honrados de acuerdo con los principios de las Escrituras. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y, digno es el obrero de su salario. A ancianos, aquí la palabra debe ser entendida en un sentido amplio sobre aquellos que están en el liderazgo. El enfoque se hace en los ancianos que gobiernan y en los ancianos que enseñan. No necesariamente todos los ancianos que gobiernan serán ancianos que enseñen. B. Sean tenidos por dignos de doble honor, si un anciano, como un pastor, si gobierna bien y trabaja en predicar y enseñar, claramente hablando de trabajo duro. Ese es digno de doble honor. Y, en este contexto, doble honor significa soporte económico. Pablo ya había dicho que las viudas son dignas de honra, 1 de Timoteo 5:1, hablando de soporte económico. Entonces continúa diciendo los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Algunos piensan que la Iglesia no debería mantener o apoyar a su personal, y que el ministerio que recibe remuneración es una abominación. Estos dicen que en su lugar, la Iglesia debería usar el dinero para apoyar a los necesitados. Esta es una atractiva forma de pensar, pero no es bíblica. Si los necesitados, los realmente necesitados, son dignos de honor, entonces los que gobiernan y enseñan en la Iglesia son dignos de doble honor. 2. Casi todos los críticos de la nota están de acuerdo en que aquí significa recompensa, salario, remuneración. Que tenga un doble o mayor salario el que gobierne bien. Clarke. 3. Witt parafrasea la idea de Pablo. Lo que he estado diciendo acerca del apoyo a las viudas me recuerda a otra cuestión de las finanzas de la Iglesia, el pago de los presbíteros. Los principios de equidad y de las Escrituras nos sugieren que deben ser remunerados en proporción a su utilidad. C. Pues la Escritura dice, el principio de que los que sirven al pueblo de Dios deben ser remunerados. Cuando existe la posibilidad, por supuesto, está respaldado por las Escrituras. Deuteronomio 25, 4 y Lucas 17. De manera significativa, Pablo cita a Lucas y lo llama Escritura. 2, 19 a 20. Cómo tratar a un líder acusado de pecado. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. A. No admitas. En estos versículos, Pablo encuentra el equilibrio entre creer y actuar en base a cada chisme que salga sobre un líder de la Iglesia, e ignorar un pecado serio en la vida de un líder. Cualquier extremo está mal. Y nada hace más daño que cuando algunas personas son tratadas como si no pudieran hacer nada mal, y otras como si no pudieran hacer nada bien. Barclay. 2. La razón de esta diferencia es evidente. Aquellos cuya tarea es corregir a otros, por lo general tienen muchos enemigos, se debe tener mucho cuidado, por lo tanto, al admitir acusaciones contra tales personas. Clarke. B. No admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Cualquier acusación en contra de un líder no debe ser recibida automáticamente. La acusación debe ser cuidadosamente verificada por 2 o 3 testigos, no solamente por 2 o 3 más que hayan escuchado los chismes. Timoteo no podía permitir que circularan falsas acusaciones sobre los líderes de la Iglesia. Y ciertamente es un truco de Satanás el alejar a las personas de sus ministros poco a poco hasta que sus enseñanzas sean despreciadas. De esta forma no solo se hace mal a personas inocentes, cuya reputación es dañada inmerecidamente, sino que también la autoridad de las santas enseñanzas de Dios pierde en valor. Calvin. 2. Hay una vieja historia acerca de un pastor que intentaba defenderse de las críticas. Este dijo, se está corriendo la historia de que le dije a mi esposa que no fuera a cierta iglesia que tiene reuniones muy salvajes. Dicen que mi esposa fue de todas formas, y que yo la saqué de la iglesia del cabello y que la lastimé tanto que tuvo que ir al hospital.
En primer lugar, yo nunca le dije que se mantuviera alejada de esa iglesia. En segundo lugar, no la saque del cabello. En tercer lugar, nunca tuvo que ir al hospital. Y por último, nunca he estado casado, así que no tengo esposa. 3. Spurgeon aconsejó en discursos a mis estudiantes que cuando personas vinieran al pastor con un chisme, él debía decir: bueno, esto es muy importante, así que tengo que darle toda mi atención, pero mi memoria no es tan buena y tengo que pensar mucho al respecto. ¿Me lo podría escribir todo? Spurgeon dice que esto se hará cargo del problema, porque ellos no querrán escribir sus chismes. C. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Sin embargo, si los líderes están en pecado, esto debe ser abordado abiertamente, deben ser reprendidos frente a todos, para provocar miedo al pecado entre el liderazgo y en toda la iglesia. Y muchas iglesias han tenido muchos problemas porque el pecado en el liderazgo no ha sido manejado abiertamente. Es importante que todos entiendan que ser líder en la iglesia no escuda a nadie de la responsabilidad, al contrario, lo hace a uno aún más responsable. 2. En la Edad Media, la iglesia protegió a sus obispos corruptos contra acusaciones al demandar que se trajeran 72 testigos, para confirmar cualquier acusación en contra de un obispo. 3. 21. No tenga prejuicios o muestre parcialidad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos. Esta fuerte declaración refleja la seriedad del trabajo de los líderes en la iglesia. Ellos sirven a un Dios eterno y deben agradarle en todo lo que hacen. Y estamos seguros al decir que los ángeles escogidos son idénticos a los ángeles que guardaron su dignidad. Judas 6, que no pecaron, 2 Pedro 2:4. Wait. 2. Él agrega a los ángeles a Cristo, no para que sean jueces, sino como futuros testigos de descuido, imprudencia, interés propio o mala fe. Ellos están presentes como espectadores, porque se les ha dado el encargo de cuidar de la iglesia. Calvin. 3. Ciertamente el hombre que no es sacudido de su negligencia y pereza por la idea de que el gobierno de la iglesia se conduce bajo la mirada de Dios y de sus ángeles debe ser más que estúpido, y debe tener su corazón más duro que una piedra. Calvin. B. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. El prejuicio y la parcialidad son pecados graves ante Dios. En el Nuevo Testamento, el énfasis es en la parcialidad de acuerdo a la clase, Santiago 2, 1, 9, pero también se incluye la parcialidad de acuerdo a la raza y al género, Gálatas 3, 26-29, y son considerados como pecados. Y no traten a ningún hombre, en materia religiosa, de acuerdo a la posición que tiene en la vida, o de acuerdo a ningún interés personal que puedan tener por él. Cada hombre debe ser tratado en la iglesia como sería tratado si estuviera en el tribunal de Cristo. Clarke. De cómo tratar a los líderes potenciales en la iglesia. 1. 22. Tenga cuidado con la aprobación del ministerio de otra persona. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No impongas con ligereza las manos a ninguno, esto es usado en el sentido de la ordenación. Pablo advirtió a Timoteo que dejara que un hombre se probara a sí mismo antes de ser reconocido en el ministerio. No debe haber prisa, el tiempo debe preparar a un hombre y a su ministerio. Y algunos piensan que la advertencia de no impongas con ligereza las manos a ninguno tiene que ver con recibir de nuevo a las personas arrepentidas a la comunión de la iglesia. Parece que en algunos círculos de la iglesia primitiva, los que habían caído en pecados escandalosos, al regresar debían ser recibidos con imposición de manos y oración por los líderes de la iglesia. Si es así, Pablo está diciendo, no vayan tan rápido. Que demuestren su arrepentimiento primero. B. Impongas las manos, debido a que la ordenación solo reconoce el llamado de Dios. Es una razón más para no tener prisa, se debe conceder tiempo para permitir que esos dones y llamados se demuestren. Y no es poco común que un hombre joven en el ministerio sea un poco impaciente. Este siempre quiere hacer grandes cosas para el Señor, y está ansioso porque los pastores y los ancianos impongan sus manos en él para reconocer la obra de Dios en ellos. 2.
Sin embargo, hay peligro si alguien espera para entregarse por completo al servicio del Señor hasta que se les haya reconocido, con un título o con la imposición de manos. Esto significa que ellos están más preocupados por la imagen, como se ve para los demás, que por la sustancia, lo que realmente podrían estar haciendo por el Señor en este momento. Se consérvate puro, esto se conecta con una idea importante. Si Timoteo fue llamado a observar y evaluar la vida de otros, era importante que pusiera mucha más atención en su propia vida. Y la intención de la advertencia sería que Timoteo debía evitar lo mejor que pudiera los escándalos clericales, siendo precavido desde el principio, respecto del carácter de aquellos a los que él ordenaba. Wait. 2. Ni participes en pecados ajenos. Todos tenemos suficientes pecados propios. No necesitamos agregarnos más al participar en los pecados de otros. Hay muchas maneras en las que podemos hacer esto. Podemos participar en los pecados de otros al ser de mal ejemplo frente a ellos. Podemos participar en los pecados de otros al aprobarlos o al ignorarlos. Podemos participar en los pecados de otros al unirnos a una iglesia que difunde enseñanzas peligrosas. 2. 23. La recomendación médica de Pablo para Timoteo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. El agua en el antiguo mundo a menudo era impura y Timoteo probablemente tenía problemas a causa del agua impura. Debido a que el proceso de fermentación eliminaría algunas de las cosas dañinas en el agua, sería mejor para él beber un poco de vino en vez de agua todo el tiempo. Usa un poco de vino. Timoteo probablemente estaba absteniéndose de alcohol en aras de dar un buen ejemplo. Sin embargo, esta abstinencia estaba dañando su salud, era más seguro beber vino que agua. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo que no es sabio sacrificar su salud por el bien de su abstinencia a él. Será más útil al Señor al cuidar de su cuerpo en esas circunstancias. Y Pablo simplemente está diciendo que no hay nada bueno en el ascetismo que hace más daño que bien. Barclay. Sé tus frecuentes enfermedades. Timoteo era víctima de frecuentes enfermedades. Sin embargo, Pablo no ordenó simplemente sanidad con autoridad de apóstol, ni tampoco le envió un pañuelo con poder de sanidad. Hechos 19, 11-12. Esto demuestra que Pablo no tenía milagrosos poderes de los cuales disponer cuando quisiera, sino solamente bajo las indicaciones del Espíritu Santo. Aparentemente, no había ninguna indicación en el caso de Timoteo. Y, si fuera la voluntad de Dios que todos fueran sanados ahora mismo, entonces Pablo, y el Espíritu Santo que lo inspiraba, aquí condujo a Timoteo al pecado diciéndole que buscara remedios naturales en vez de sanidad divina. Dios usa remedios naturales y el trabajo de doctores para sanar, al igual que al poder sobrenatural del Espíritu Santo. Estos no se contradicen. 3. 24-25. La dificultad de ver los pecados de un hombre y sus buenas obras. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Es fácil ver las luchas y los pecados que tienen algunos, pero en algunos otros, los pecados están ocultos. Y todos tenemos áreas en nuestra vida con las que Dios está tratando, y algunas veces esa área es bastante evidente para otros. Pero algunas veces no es evidente. Algunas personas son consideradas como santas, solo porque son buenas para esconder su pecado. No pueden permanecer ocultas. Las buenas obras siempre son reveladas eventualmente, pero algunos pecados son ocultados y serán evidentes solo en el juicio. Estas palabras tienen la intención de ser una advertencia para Timoteo en su nombramiento de líderes. Algunas veces lo que uno ve por fuera no es una imagen correcta, así que debemos tomar las cosas con calma, para que podamos esperar en Dios por discernimiento. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.